Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando a su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Cuentan que una mamá, de la mano de su hijo pequeñito, entró en una imponente catedral gótica. Y aquel niño pequeñito quedó maravillado por las vidrieras, los cristales de color, el gran rosetón de la catedral, que a plena luz del día proyectaban unas figuras sobre el pavimento. Y cuando aquel niño pequeñito se dio cuenta que las figuras que estaban en el suelo eran las mismas que estaban allá en los cristales, en los vidrios, preguntó: Mamá, ¿quiénes son esos? Y la mamá le respondió: Esos, hijo mío, son santos. Y cuando al día siguiente en la catequesis le preguntaron a los muchachos si alguno sabía quiénes eran los santos, enseguida este niñito levantó la mano y respondió: Los santos son aquellos por los que pasa la luz. No cabe mejor definición teológica que la de este niño pequeño, porque los santos son estos, aquellos que han sido transformados de tal manera por la gracia de Dios que se convierten, transidos ellos mismos de luz, nunca en un obstáculo, sino en un canal de la gracia de Dios, en la misma luz de Dios, y la difunden según sus distintos matices de colores. Pues si estos son los santos, ¿qué será la Inmaculada Virgen María, aquella que nos dice el Apocalipsis en esta interpretación, que está vestida de sol, la luna por pedestal y coronada con 12 estrellas? Ella es el fanal a través del cual nosotros podemos contemplar aquella limpísima luz de Dios que con su poder sana y con su hermosura enamora, para que nosotros también un día podamos llegar a aquel lugar donde está ya Nuestra Señora, que es el cielo. Muy queridos hermanos, en este 8 de diciembre, ya en sus vísperas que celebramos la solemnidad de la Purísima, de la Inmaculada, pues quisiera recordar esto mismo, ¿no? Que María es también como un espejo limpidísimo donde podemos contemplar al mismo Dios.
porque de alguna manera es verdad que Dios es infinitamente superior. La distancia entre la Virgen y el Dios es absolutamente infinita, no hay una comparación posible. Pero si nos es dado hablar de alguna manera, puesto que el mismo Dios se ha hecho carne y se ha hecho hombre, y entonces podemos también ver imágenes de Dios en el mismo hombre, al romper el molde de Dios en el proyecto maravilloso que fue la Santísima Virgen María, es para nosotros una especie de asidero en el cual podemos descubrir una huella del amado, una huella de aquel que hace todas las cosas bien, y así lo quiso hacer en María, ya desde el primer instante de su concepción, concebida inmaculada, es decir, sin ninguna mancha de pecado original. Jesucristo, en atención de sus méritos futuros en la cruz, la liberó de caer en aquello que nosotros sí, por nuestra naturaleza herida, hemos caído al heredar el pecado desde el primer Adán, pero del cual Jesucristo nos ha redimido, y para eso quiso nacer de esas entrañas purísimas, porque no estaban manchadas, como si fuese un nuevo paraíso del que se formaba la carne del nuevo Adán, la Santísima Virgen María. Y por eso nosotros la honramos en este día y nos declaramos sus hijos devotos. Ella es, decimos en las letanías del Rosario tan hermosamente, hermosa como la torre de marfil. Ella es, puesto que deja traspasar la luz de Dios de un modo perfectísimo, la estrella de la mañana. Pero también es, y no se nos puede olvidar, fuerte como la torre de David, y en ese sentido se convierte como en una columna que nos guía también en el combate de nuestra vida. Hemos escuchado en la primera lectura esto que se llama el protoevangelio. El primero de los libros de la Escritura, el Génesis, ya tiene un primer anuncio de buena nueva, una primera comunicación de la futura redención. Y esta nos viene precisamente a través de la Santísima Virgen María, cuando pues el mismo Dios, señalando a aquellos que habían caído y también teniendo presente al tentador, al enemigo, al diablo y Satanás, el acusador de los hombres, dice: pondré hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Y es que nosotros, queridos hermanos, somos de la estirpe de la mujer. Y el mismo Dios, desde el comienzo de la historia de la salvación, nos lo ha anunciado para que nos quede bien claro que hay un combate que atraviesa los siglos y la historia entre la estirpe, el linaje, los descendientes de la mujer, y la estirpe, el linaje y los descendientes de Satanás. Y hemos de preguntarnos a qué bando queremos nosotros pertenecer. Sabemos a cuál queremos, pero luego en nuestra vida concreta eso se manifiesta de verdad. Y cuando nos entra la duda, cuando nos entra la congoja, cuando quizá nos sentimos débiles, cuando incluso viendo nuestras propias miserias tenemos el peligro de perder la esperanza, allí se levanta siempre María, la mujer llena de juventud y de limpia hermosura, que al mirarla nosotros pues quedamos convertidos, y al contemplarla nos extasiamos para poder perseguirla a ella, como también nuestro bien propio. Ella es la que ha vencido en todo a ese diablo y Satanás, el padre del pecado, desde el comienzo de su existencia, con su inmaculada concepción, hasta el final del todo, incluso venciendo un fruto del pecado, que fue la muerte, con su gloriosa asunción a los cielos, donde está en cuerpo y alma, donde intercede por nosotros y donde nos espera como Madre bendita. Si alguno tiene dudas, si alguno pues no puede vencer al pecado, mire a María, allí tiene la respuesta. Si alguno quizá no sabe cuál es el sentido de su vida, para qué ha sido creado, pues que mire a María. Ella fue creada para ser la madre del mismo Dios, que se hacía hombre
y así nosotros también, de alguna manera, tenemos que engendrar dentro de nuestras propias almas al mismo Jesucristo por el don de la gracia de Dios que nos santifica. Si alguno no sabe en concreto cómo vivir las cosas, cómo ordenarse por dentro para poder amar a Dios por fuera y también a los hermanos, que mire a María. Ella es la siempre virgen, la de la castidad perfecta, la que tiene en su alma perfectamente ubicados y ordenados todos los impulsos de su afectividad para que el amor a Dios nunca desdiga del amor a las criaturas y que precisamente ese amor auténtico a las criaturas, especialmente a sus hijos, que somos nosotros, redunde en el mismo amor y gloria de Dios. Si alguno también, pues de alguna manera no sabe porque no tiene luces o sobre todo no puede porque no tiene fuerzas, que mire a María. Si uno está apurado porque no llega a final de mes, porque la plata escasea en la casa, porque es muy difícil salir adelante, que mire a María, donde Dios ha roto el molde, pero también la providencia quiso que tuviese que nacer el mismo Rey de los siglos, ni siquiera en un techo que era propio, sino como de prestado entre brutos animales. Si alguno de alguna manera zozobra en su corazón porque piensa que tiene muchos enemigos, que muchos buscan su ruina, que no le salen las cosas, que tiene que cambiar de trabajo, de lugar, de estancia, que mire a María, la reina de los cielos y de la tierra, pero que en el plan providente de Dios quiso que tuviese que huir de sus propios enemigos porque buscaban la muerte del niño a país extranjero, a Egipto, al lugar de la esclavitud antigua de sus padres. Si alguno también piensa que ya se va acercando la muerte porque está enfermo, está sufriendo mucho, le quedan pocos años, parece que ya esta vida se nos escapa de las manos, que mire a la Virgen Madre de Dios, que la vea ella siempre así de pie en el Calvario, ofreciendo a su propio Hijo, de tal manera que nuestros sufrimientos, nuestras cruces, nuestras cargas, nunca podrán ser mayores que las que tuvo que cargar ella, y con voluntad firme, con amor sincero y sobre todo con aquella postura que es la majestad de una misma reina, sin zozobrar, al pie de la cruz, ofrecía en sacrificio a su propio Hijo para la salvación de nuestras almas. Si alguno llora a sus muertos porque ya han perecido, ya no están a nuestro lado, que mire a María, que está asunta a los cielos en cuerpo y alma. Su cuerpo está vivo en el cielo junto con su alma, está ya toda completa como una especie de preanuncio de lo que nos espera a nosotros si somos fieles a Dios, si vivimos en gracia de Dios y morimos así unidos a nuestro buen Dios. Por eso María es nuestra capitana, es la bandera que miramos, decíamos ayer de otra manera, y en ese sentido es la que obtiene el deleite para nuestras almas cuando la contemplamos. Pero, además, hemos dicho que es fuerte, como la torre de David, y es la bandera de nuestro combate. Y nosotros queremos ser de su linaje, de su estirpe, queremos combatir. Y entonces, si lo hacemos así, nos está también reservada la gloria semejante que tiene ella en el cielo. En el libro del Apocalipsis, el último que recapitula los siglos y la historia, San Juan nos dice en la carta que envía a la iglesia de Filadelfia que sabe que somos pequeños, que podemos poco, pero también que hemos sido fieles y no hemos negado el nombre de Jesús. Y entonces hace una promesa muy hermosa. Al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios. Nosotros tenemos columnas, son los apóstoles, columnas de la Iglesia que fueron en sus inicios agavillados, como una madre reúne también a sus hijos, como una clueca, una gallinita, a sus polluelos,
por la Virgen Madre de Dios que estaba presente en los primeros instantes de la Iglesia. Y cuenta la tradición que aquel apóstol a quien le debemos nosotros la fe, porque fue a predicar aquella Hispania romana del primer siglo, cuya es esta catedral, Santiago Apóstol, no pudo evangelizar sino después de obtener el consuelo de la Virgen María, que se le aparece encima de aquella columna, de aquel pilar, para confortarlo. Y entonces María es ese pilar, esa columna fuerte que sostuvo al apóstol Santiago. Y sin aquello, ni Recaredo hubiese tenido a que convertirse, ni don Pelayo que reconquistar, ni Isabel, la católica, o el cardenal Cisneros que reformar, ni la monarquía hispánica ningún motivo para llevar la fe a las tierras ignotas y entonces traer así también la salvación para todas las almas, ¿no? Le debemos todo a María, no porque sea más que Dios. Algunos ahora quieren minusvalorar el papel de la Virgen María, no le quita nada a Dios, pero Dios no ha querido hacer nada sino a través de su madre aquí en la tierra, la Virgen María, y por lo tanto no quiere nada para nosotros, no nos dará ningún don, no nos dará ninguna gracia, sino es a través de aquellas manos maternales de la Virgen María, que es columna fuerte y quiere que también nosotros seamos, también como otros apóstoles, columnas fuertes de la Iglesia. Siempre que estemos con María, siempre podemos vencer. Siempre que nos apartemos de María, no podremos vencer contra ese enemigo que es superior a nosotros. María Inmaculada, encienda esa caridad y esos deseos en nuestra alma para que contemplándola, para que sintiendo auténtico orgullo por ser hijos y de la estirpe y el linaje de esta mujer, nosotros también podamos decir aquello que pues muchos, tanto en este lugar como en el otro del Atlántico, durante muchos siglos, puesto que el pueblo hispánico se destacó especialmente por la defensa del privilegio de la Inmaculada, colocaban en el frontispicio de sus hogares para poder atravesar ese umbral. No traspase este portal quien no jure por su vida que en María es concebida sin pecado original.